Bienvenidos a una edición más de Butaca 11. El día de hoy contamos con nuestro invitado especial Héctor Mondragón, con quien platicaremos un poco sobre esa situación de Ben Affleck que fue reclutado como el próximo Batman. Y bueno, que ya como todos ustedes saben, pues hubo bastantes reacciones negativas. Él nos hablará ya más como de un punto de vista desde un fanático del cómic y del personaje en sí, el que fue creado para las historietas. Y bueno, vamos a comenzar primero dando un poco de contexto. El viernes 23 de agosto se anuncia a Ben Affleck como el próximo Batman en la entrega de Zack Snyder, en que sería la segunda parte de Superman. El sábado 24 un fanático hace la petición de que por favor se retire a Ben Affleck de este casting. Después el mismo sábado 24, Joss Whedon, que es el director de The Avengers, pues intercede y a través de su Twitter comienza como a hablar un poco a favor de Ben Affleck, ¿no? Y digo, también no es el único que lo ha hecho, también los demás otros Batmans pasados como Val Kilmer y Michael Keaton y Adam West se han mostrado como un poco a favor de la elección de Ben Affleck como Batman. Y el domingo 25 pues ocurre el evento de los MTV con Miley Cyrus y esto le quita un poco de atención a la situación de Ben Affleck. Y el lunes se retoma la atención sobre Ben Affleck porque se confirma a este actor no solamente para la siguiente edición de Man of Steel, sino para muchísimas películas más. Bueno, y finalmente el 7, The Atlantic publica un artículo muy interesante que se lo recomiendo ampliamente, se llama The Real Reason to Worry About the New Batman, o la verdadera razón por la que preocuparse por el nuevo Batman, firmado por Nicholas Slayton, que pues culpa un poco más a Warner Bros. Que a Ben Affleck por la manera en que se vaya a llevar esta nueva cinta, ¿no? Y bueno, esa es la información que existe hasta ahora. ¿Y qué nos puedes decir tú sobre esta situación? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto estar en este portal. Y para empezar, yo empezaría por quitar como una idea, ¿no? Que es el decir, encapsularnos con el actor. Decir, Ben Affleck yo lo he visto en muchas películas y creo que no da el perfil. ¿Por qué no da el perfil? Yo creo que para empezar pues hay que darle una oportunidad, ¿no? Hay que verlo actuar. Lo mismo se pensó de lo que fue el anterior Batman, que es este chico Christian Bale. Dijimos, oye, pues ¿en dónde, no? ¿En qué mundo? Y lo vimos y la verdad es que fue una actuación decente. Yo creo que en la parte de los cómics los actores a veces se quedan de lado, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiarle un poco de compañía. Lo vimos con Spider-Man, lo vimos en la personificación de Tobey Maguire y en la de este chico nuevo, Andrew Garfield. Me parece que esta parte del personaje llega a veces a recaer más en la dirección y en otras cosas que no tienen que ver con el mero actor, ¿no? O sea, realmente no esperas mucho de un personaje de cómics más que se mantenga en la línea, ¿no? Por ejemplo, lo vimos, hay como ciertos personajes, digamos Iron Man, ¿no? Que es un personaje que a la vez no puede representar mucho. A raíz de Civil War pues le dieron mucho peso, pero no representa como un gran personaje. Sin embargo, Robert Downey le dio un carisma increíble, ¿no? Pero es parte de ese sí, del actor. Le dio un carisma y de ahí fue un boom lo que es Iron Man. Pero realmente, digamos, Batman lo vimos desde Michael Keaton, que su personalidad también ya era como muy centrada. Pero a la vez yo creo que nadie se esperaba cuando le dijeron Michael Keaton va a ser Batman. Y tú decías, ¿en serio? ¿Michael Keaton? O sea, después de haber hecho Beetlejuice, por ejemplo, que era como el rol más marcado, decías, Michael Keaton haciendo Batman, o sea, ¿qué tipo de Batman va a ser? Y lo vimos. Y de hecho, a mí se me hace, y en lo personal lo digo de muchas formas, creo que el peor personaje de Batman que pudimos ver fue en Batman y Robin. Pero a mí me parece que no es ni siquiera por George Clooney, sino realmente el guión era como que malo, ¿no? Como que no, o sea, de hecho al momento, a mí se me cae el encanto de Batman cuando se para de su asiento y dice, soy Batman. Que obviamente nadie lo escucha, pero ahí dices, este tipo no es Batman, pero ya lo analizas en un contexto y dices, es que no es el personaje, no es el actor, es el guión, es el hecho de haber dicho, sí, se forzó a decir que era Batman. No, ¿por qué? Porque se supone que algo que caracteriza al personaje pues es una inteligencia sublime,
que a veces incluso en el cómic los superhéroes están dispuestos a sacrificar como ciertas cosas, ¿no? Pero nunca una identidad, o sea, nunca has visto que, o bueno, en el viejo cómic que dijeran, pues soy yo y yo salto y no sé qué. No, o sea, buscan siempre tienen una alternativa para salir, pero me parece que cae más en eso, ¿no? No tanto en el actor. Y a mí me parece que Ben Affleck, tanto en el perfil que llega a tener así como serio, porque le hemos visto roles como entre serios, chuscos, de heroísmo, Armageddon, digamos así, de un chico medio inmaduro, ¿no? Que requiere la responsabilidad y ya sabes. Sí. Entonces, de repente puede aparentar como que no lo es, no es el tipo, el perfil, pero ¿cómo vamos a saberlo si no ha llegado a las manos del director? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Man of Steel. Me parece que Zack Snyder hace una parte fabulosa con el actor, porque el actor está más trabajado por el músculo, ¿no? Que es una parte que dices, bueno, le dieron el contorno para que se viera bien en pantalla, para que diera un aspecto de Man of Steel, que no se viera que el traje le hace mucho, que claro que el traje funciona, pero el cuerpo del actor en este caso, pues también funge, ¿no? Que es una parte visual muy importante por ser Superman, porque no vas a decir, pues voy a meter a Aquaman y le voy a poner un super cuerpazo así para que... No es el rol de Aquaman, ¿no? Realmente. Pero se confabulan muchas cosas. Además de Zack Snyder, pues está el orquestador de toda la gran campa que va a ser Justice League, que es Nolan, y yo le tengo mucha fe. Entonces no veo por qué hay que hacer ese prejuicio. Yo creo que en cualquier caso hay que dejarlos hacerlo. Si la entrega es mala, si entonces después de ver la película dices, no me convence, entonces ya. Pero ¿para qué te adelantas, no? Sí, también, bueno, creo que hay algo que como persona interesada más en el cine que en el personaje, bueno, sí también en el personaje, pero que en la historieta, es como el hecho de cómo se va a introducir a este nuevo Batman, ¿no? Que finalmente es en la secuela de Man of Steel, que la historia de Batman. Y, o sea, y no va a ser como con una película aparte, ¿no? Y además después viene ellos, la Liga de la Justicia, que también, o sea, va a ser como parte de toda o sea, no va a ser como la película de Batman. Entonces no sé como qué es lo que piensas de esto. Mira, hay muchas cosas en parte a lo que se ha venido haciendo, y no solamente se toman personajes del cómic, sino que ahora ha habido muy buenas adaptaciones en cuanto, por ejemplo, animaciones, que han sido muy buenas. Y veía el otro día, pues empezamos a ver todas las noticias sobre Ben Affleck, y veía el otro día perfiles, ¿no? De las fotos, de todo lo que empiezan a sacar, y me recordó mucho al Bruce Wayne de las series que sacaban en Warner Brothers, precisamente de Batman y de Superman. Entonces en los crossovers que salían de Batman con Superman, se parecía mucho, visualmente se parece mucho Ben Affleck a lo que se dibujó para esa serie. Y me pareció unas series muy buenas. Incluso de esa se generó Batman Beyond. Y entonces ahí es donde viene encajando un poco quizá el aspecto físico del personaje. Pero como mencionas también, está el hecho de que no se van a hacer más películas de Batman. Eso me parece que es genial. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver intervenciones que van a ser más orientadas hacia el gran proyecto que es Justice League, ¿no? Toda la Liga de la Justicia, que al final es casi un proyecto financiado por Bruce Wayne, que es el que hace la atalaya, que es el que hace la forma de logística de cómo debe operar, y pues ahí Superman, digamos, es el líder como más moral, o sea, hay otro tipo de cosas, ¿no? Batman en este caso, si bien es como el guía, pues imagínate hacerle 20 películas a Batman y todos los que faltan, como si también a Iron Man en Marvel le hicieran otras 30 películas para que se vayan conjuntando las 5 etapas, y pues no tiene caso. Y por otro lado, ¿a ti qué te pareció la trilogía realizada por Christopher Nolan? ¿Y qué te parece como el trabajo que realizó Nolan comparado con el de, por ejemplo, con el de Zack Snyder, ¿no? Que también ya viene haciendo como películas de superhéroes pues desde Watchmen más o menos, pero que él traía como pues como se basaba como en historias un poco diferentes, no como la típica historia de superhéroes, y creo que esta Man of Steel fue su primera
apuesta por una película de superhéroes como tal, ¿no? Como Iron Man, como Spider-Man. Como tipo pop, ¿no? No, tipo pop, exacto. Sí, Bueno, empezando por la primera pregunta, Nolan me parece que es un trabajo muy bueno, ¿no? A veces creo que sobrevalorado, no en cuanto a lo que es un buen trabajo, sino a que, por ejemplo, Dark Knight, que fue como la más emblemática por todo lo que sucedió alrededor del Guasón, de la historia de Ledger, me parece que fue sobrevalorada de muchas formas, ¿no? Y en base le quitó mucho, como que nos enfocamos mucho, nos atrajeron la atención hacia la parte del rol del Guasón y dejaron un poco de lado el entorno y el guión, toda la historia que le envolvieron, que fue muy buena. Entonces, a eso me refiero con la sobrevaloración, ¿no? Como que se distrajeron ciertas cosas. Y yo creo que todo el mundo se enamoró del Guasón y todo decía, no, es que me merece un Oscar, y casi le daban las llaves de cada ciudad del mundo. Sí, y el rol de Batman de hecho quedó muy relegado, ¿no? Exactamente, pero al final de cuentas todo el galimatías que fue la historia entre dos caras, el Guasón y luego Batman, me parece que fue muy bueno. Y haber retomado la historia de Ra's al Ghul al final en la tercera junto con la historia de Bane, me parece que fue una manera de armarlo muy buena, ¿no? Al final de cuentas, obviamente, pues viene como el reto, digamos, porque el Guasón no está muerto realmente en la historia, de ver cómo van a retomar esa parte. Si ya lo hicieron con Ben Affleck para ser Batman, entonces yo creo que también pueden retomar esa parte del Guasón con otro personaje, ¿no? Ahora, lo que decías de Zack Snyder me parece, a mí en lo personal, mucha gente, sobre todo pues medio conocedores para arriba, no les gustó la entrega. Se les hizo muy salvaje, se les hizo, sobre todo el final, que a mí me pareció la verdad genial, no les gustó. Ahí el final, cuando le rompe el cuello, quizá no es algo que te gustaría ver si llevas a tus hijos, ¿no? Porque al final de cuentas pues dices, bueno, es que el personaje, que no sé qué, pero es una parte de la esencia del cómic, o sea, el cómic así surgió. Y bueno, si no hubiera sido, pues ya ahora sí para finalizar, Ben Affleck, ¿quién te hubiera gustado a ti que fuera elegido como el próximo Batman? Pues a mí como Batman, fíjate que no lo había pensado, pero hay pues obviamente una gama muy interesante en todo esto que dices. Pero yo creo que te lo voy a tener que mandar por mail porque realmente ¿sabes qué? Cuando dices quién puede ser Batman, pues hay que considerar muchas cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, tienes que ver cómo a veces Batman, y es una parte que le han quitado, es el efecto dramático, ¿no? Batman, por ejemplo, cuando ha tenido muertes en su cómic, Batman ha tenido una parte muy dramática que psicológicamente le afecta, ¿no? Entonces habría que echarte un clavado a los archivos y ver quién, porque aparte considera lo siguiente, las casas productoras trabajan con sus actores, entonces pues, no van a ir por Johnny Depp, por ejemplo, ¿no? Pues Johnny Depp es de Disney, entonces si entra Johnny Depp a alguna película, pues va a ser de Marvel, ¿no? Entonces es difícil decir, no, pues a mí me gustaría pues sí, pero pues no trabaja con Warner, ¿no? Entonces tienes que echarte el clavado a los actores que trabajan para esa casa productora y que trabajan en los estudios para saber dónde está realmente tu repertorio, ¿no? Hacia dónde ver. Entonces, pues, realmente no, o sea, yo dejo más bien que pues, la gente haga su trabajo, o sea, en este caso los que hicieron el casting. Y yo creo que sí, digo, al final el resultado, ¿no? Al final de cuentas, pues el director es el que va a entregar las cuentas, ¿no? Y las cuentas no se van a ver realmente en el gusto de la gente, sino en cuántos millones sale la película, que yo creo que pues va a estar bastante crecida la cifra. Bueno, pues ahora sí creo que sería todo. Muchísimas gracias por venir. Pues yo espero que ahora que se estrene o ya que escuchemos más noticias podamos tenerte de nuevo aquí como invitado para que veamos cómo avanza este proyecto y pues sería todo por hoy. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias.